omega cero, vas a reemplazar omega cero por lo que te da, pero por lo que... tenemos todos claros que no es la frecuencia de resonancia, simplemente eso. Por ahí llamarlo de otra manera y listo. Ah, bien, bien, bien. Claro, y entonces mi duda era si eso yo lo puedo usar para sacar el factor de amortiguamiento, no puedo entonces, o sí. No, lo que Claro. pasa es que tal vez no, ahora no, ya no sea importante eh, tener el factor de amortiguamiento. Es decir, si vos, eh, a ver, Sí, o sea, trabajo directamente con la ecuación que me queda de la planta, no uso omega cero y... claro, y no usás factor de Está amortiguamiento, bien, claro, y listo. perfecto. Bien, Una entendido. pregunta sobre eso. Quiero corroborar si me quedó bien la transferencia justamente del circuito, de la planta. Te queda en la ganancia, te queda R0 sobre A por R0 más RL, ¿puede ser? ¿Qué es el A A? ver, déjame recordar un poco, ¿eh? Transferencia Voy B0 a, sobre BI, decís vos, Sí. Lucas. Si no me equivoco, me parece que no me queda en el numerador eso para... Creo que o sea, en el video dice R0 sobre R0 más RL, ¿no? Pero a mí me queda un A también. Y ese A surge de que tenés que referir la tensión del secundario al primario. ¿A qué llamas a Lucas? Ah, perdón, la relación la relación de vueltas del transformador. El N, digamos, N1 sobre N2. Claro, N1 sobre ¿Y N2. cuánto te dio esa relación? Bueno, yo no sabía cómo calcularla, me lo respondió Daniel Ah, bien. hoy. No sabía que era, o sea, es hacer luego rápido. 38, o sea, la tensión de la batería sobre 2 Claro. sobre 311, o sea, Es 0,077. el pico, y esto para responderle a Germán, ¿no? Para sacar la relación de vueltas, el pico de salida que tenés sobre la tensión máxima que tenés a la entrada, pero la tensión máxima que tenés a la entrada en esta configuración es la tensión de batería sobre 2. ¿Se entiende, Germán? Claro, pero mi duda es a qué, si tenía que definir yo el factor de modulación en amplitud, o usábamos el uno que es la zona máxima lineal, digamos, Desde luego que vas a usar la zona lineal. No te vas a poder ir a ninguna zona no por eso. lineal. Pero dentro de la zona lineal, ¿qué me Sí. conviene? Igual que hicimos en electrónica de potencia. Yo el año pasado para esta materia, para esta parte de la materia lo expliqué. Yo, la verdad que no sé si Daniel lo contó. Dentro del modelado Perdón. le asignamos una ganancia al valor, mejor dicho, a la ganancia del inversor, entre comillas, tiene un valor máximo. Si yo le pongo un 1, digamos, entonces voy a estar por fuera de la modulación lineal. Yo no quiero eso. Un valor de 0,8, un valor menor a 1, está perfecto. ¿Sí? Ahora, ese valor no lo sacamos como si fuera una tensión trifásica, como si fuera un modulador trifásico. Germán, que creo que eso es lo que vos me preguntabas. ¿Puede ser? Claro, yo hice, o sea, teníamos nosotros el máster que habíamos visto en potencia para la expresión trifásica que te quedaba, el pico era 1,70, o sea, raíz del M por la tensión del banco de batería. Entonces le saqué el raíz de 3 y me quedó M Claro, por le la sacaste. tensión de las baterías, Perfecto, el pico. perfecto, perfecto. Pero claro, no sabía si yo tomé 0,81 para que me dé una relación entera, ponele, pero no sabía, o si Sí, tomo uno y me creo voy que el al máximo, borde. si no me equivoco, el máximo es 0,86,6. Si no me equivoco. Claro, pero por eso no sabía qué hacer. Ahí, por lo menos cuando yo hoy se lo respondí a Lucas, yo consideré que la tensión pico máxima del primer armónico de entrada al transformador era la tensión de las baterías dividido 2, asumiendo que tenía
asumiendo un índice de modulación máximo, ¿no? 1. Claro, un 1, claro. En este caso, no sé, yo no sé en el problema real, en el proyecto de ustedes, No, Sergio, sí, en si el la, MA, ¿cómo lo tomaban? no, está bien, está bien. Nosotros lo que hacemos es justamente tomar un poco menos. No me acuerdo bien, pero 0,866 era el valor máximo. Para que estar seguros, seguros, que el tipo no sobresale en ningún momento en un área de en una relación no lineal, ¿se entiende? Por eso, ahora, si te soy sincero, Germán, me mataste con. mm, Lo puedo ver, pero. Sí, pero si tomás 0,86, vos tomás el 0,81. Me parece bien, me parece perfecto. Vas a tener una ganancia menor. Claro. Claro, y mi duda era esa, y por ejemplo, yo tengo que tomar, al nosotros introducir el THD como perturbación, tenemos que tomar, eh, digamos, la ganancia respecto de la fundamental. No tomamos el Claro, THD, perdón, el RMS completo. sí, No, exacto. con Tomar solo respecto la a lo fundamental. fundamental. Ah, Sí, está sí. bien. Claro, bueno, yo tomé la completa, entonces ahí está mal. Celeste, ¿te fijas por favor quién está tocando el timbre, hija? Bueno, entonces se puede Celeste, tomar hijita, la mitad de la fíjate tensión de quién la está batería tocando. para sacar la relación de vuelta. Sí, 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 está bien. ¿Cómo, disculpa, cómo quedaría entonces la relación de vueltas? Perdón. La reacción de vuelta sería la tensión de la batería dividido 2. Te lo digo de Celeste, de ¿podés otro atender modo. por La tensión favor? de Estoy salida input, trabajando. que es 311 volt, Hola, dividido la tensión de la batería dividido hola. 2. Sí, estoy trabajando. ¿Qué pasó? Bien. Eso, ahí estamos Ah, asumiendo ahí va un Celeste. Celeste, anda índice por de favor. modulación de amplitud Sí. MA igual 1, lo Ah, cual podemos aceptarlo. Si quieren también pueden está darle un bien. poquito menos. Justo. Sería un poquito Bueno. más Abrazo, realista, abrazo, Rubencho, querido. Perdón. pero bueno, eso es, ya es un detalle eso, ¿no? Bueno, bien, bien. Por otra parte, volviendo a la ecuación B0 sobre BI, Sí, sí, ¿sí? la ganancia. Sí, claramente lo que yo dije es para la resistencia de carga igual infinito. Cuando la resistencia no es infinita, entonces da otra cosa. Pueden expresarlo también en el mismo formato que ustedes me lo comentaron recién. Creo que fuiste vos, Germán. Es decir, planteando omega cero, un omega cero y planteando un sí. En ese caso, les digo cuánto vale si quieren, o ya lo hicieron. ¿Qué cosa? ¿El sí? El sí y el omega cero. Yo lo calculé, pero decilo, así corro. Bueno, el omega cero cuadrado da la R de carga vista desde el primario más la R de carga vista desde el primario por L por C, donde la C es la C vista desde el primario. Sí, perfecto, a mí me dio eso. Y el Eh, psi, Ya se fue el sí, Lucas, tío, Celeste. pero no aparece el A cuadrado ahí. sí, porque yo te estaba diciendo la R de carga vista desde el primario y la C vista desde el primario. Ah, claro, claro. Sí, claro, pasa que yo lo tengo medio mixto, claro. Yo tengo Ah, la C bien. vista desde el secundario, ¿viste? Entonces, Ah, ok. sería, o sea, el C que ya te dan de dato, ¿no? Y ya con con el A Sí, aparece el A cuadrado arriba, por eso. sí. Perdón, Daniel, ¿cómo era la primera parte? A ver, para ver si no lo escuché justo. No llegué a La escuchar. primera parte, o sea, omega cero, ¿no? Omega cuadrado, sí, sí. Omega cero cuadrado es igual a, tengo numerador sobre denominador. En el numerador es carga vista desde el primario más RL. Ah, está bien. No había escuchado esa parte. Sí. No, está bien entonces. Bien, Sí, sí. bueno. Y el psi es igual a un medio por, y ahora tengo
numerador sobre denominador. En el numerador es L. Bueno, cuando hable de C de carga y R de carga siempre van a ser vistas desde el primario. Entonces, L más C más RL más R... Perdón, empiezo de nuevo, discúlpenme. Es un medio por, ahora lo del denominador, L más C más RL más R de carga. Ay, estoy tonto. Sigo con el mismo error en el lenguaje. Es L más C por R de carga y por RL. Y abajo, dividido en el denominador, raíz cuadrada de R de carga más RL, todo eso por R de carga por L por C. Sí, me quedó eso. ¿Podrías decir la ganancia también? Porque, o sea, Sí, a mí la ganancia, me queda igual que vos en el video, pero una abajo. Una en el denominador. O sea, una relación de vueltas. entiendo. A mí me queda R de carga, vista desde el primario, dividido RL más R de carga, vista del primario, todo junto. Y ahora, abajo en el denominador, 1 más S por 2 si dividido omega 0 más S cuadrado sobre omega 0 cuadrado. Claro, yo tengo todo eso exacto, salvo por me parece una. Repito, y eso, mirá, porque y vos ese- tenés R de carga, vista del primario, sería la R de carga por N2, por N1 sobre N2 al cuadrado. Sí, pero esa recarga que yo puse es vista desde el primario. Ok. Bueno, entonces a mí me queda R de carga dividido R de carga más RL. Claro. ¿Sabes dónde me sale esa app? O sea, cuando yo planteo el circuito, no tenés que referir la tensión del secundario al primario y por eso tenés que multiplicarla por A. ¿Viste? La relación que estoy analizando, B0 sobre BI, es con B0 del primario. Claro, y BI referido al primario. ¿Sí? Ah, bueno, está bien. O sea, Sí. que en este caso no estoy el B0 que yo quiero acá no es 311, sino 311 dividido 13, por ejemplo. Claro. Pero entonces Sí. Tu me referencia. confunde al final, o sea, ¿qué transferencia es en realidad entonces? O sea, Bien. la que tenemos que analizar. O sea, sería B0 sobre BI, los dos referidos al primario, o B0 sobre BI Bueno, real, digamos. entonces ahora un tema de discusión es cuál es la variable controlada. Si la variable controlada es la tensión del primario y la tensión del secundario. Y ¿No? ¿Yo? perdón, Daniel, me meto a decir Sí, metete, dale. no, está perfecto, pero ¿qué tipo de lazo? O sea, me encantaría escuchar una discusión del lazo, ¿no? Nadie hasta ahora charló de eso. ¿Cuántos lazos de control tenemos, chicos? Eso es lo que quiero escuchar un poquitito. Yo arranqué con uno y si no me da, paso al de tensión y corriente, pero ahora Claro, tengo el récord. yo estoy en lo mismo. Arranqué con uno por ahora. Primero por uno. Bueno, ok. Digo, hago una pregunta de lo que venían hablando. ¿No habían dicho al final, o sea, por lo que ha dicho Germán, que la transferencia de la planta se le suma un término más por no considerar la resistencia infinita? Sí. Entonces, como se le suma un término más, queda el omega 0, no queda uno sobre el C, sino que aparece un El término R. multiplicado que es R0, R de carga más RL dividido R de carga. Perfecto. Y lo mismo queda ese mismo término
ese mismo factor es el que queda en la ganancia de la planta. En la ganancia de la planta, la planta que teníamos era directamente un factor cuadrático, ¿no? Ahora se multiplica ese factor cuadrático por R de carga dividido RL más R de carga, donde R de carga es la recarga vista desde el primario. Ahí yo estoy asumiendo que la tensión de salida V0 es la del primario. Y después estoy asumiendo que tenemos un transformador que no varía, y entonces la tensión de 220, o sea, o la V0 del primario multiplicado por la razón de vueltas, me da los 220 que quiero. Claro, y la referencia en realidad es tu 220, pero en el primario. Exactamente. Entonces, claro, entonces no me queda el A que me quedaba dando vueltas. Esa es Ahora, la referencia. claro, exacto. Sí. Ahora, en realidad, es lo mismo eso, ¿eh? O sea, es lo mismo, pueden hacerlo de una manera o de otra, es exactamente lo mismo. Obviamente, no es lo mismo, aparece esta relación de vueltas, lógicamente, pero digo, conceptualmente pueden hacerlo de una manera o de otra, y desde el punto de vista del control, están controlando bien Con respecto a eso, ¿no? O sea, yo ya tengo la transferencia, digamos, del circuito, ¿no? Aparte de los retardos y el ROC, te cambian la fase. ¿Hay otra cosa que te cambie el módulo? Estoy en clase, por favor. Tenés la planta, tenés los retardos, donde los retardos son varios, y no, No hay otra cosa. No, 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 o sea, no hay otra cosa. en ganancia no, lo que pasa es que estaría interesante discutir el tema de la fase, ¿no? O sea, ¿cuántos retardos tenemos acá? Tenés uno del ROC, Del rock, del rock, que sería bárbaro. con el T de la frecuencia de conmutación, ¿no? Exacto, el que está adquiriendo. Del inversor, o sea, 20 kHz, por ejemplo, en mi caso. Conmutando Y después dice que se agrega un retardo además por los tiempos de adquisición de un T, digamos, o sea, claro. Pero un no, retardo claro, también sería de 20 kHz, ¿no? claro. La esencia está en que vos tenés un PWM que es en sí una estructura que tiene un retardo. En especial porque este es un PWM, como decía Germán, tiene una portadora. Y efectivamente, ahí vos, digamos, para obtener una respuesta de corriente específicamente, vos configurás una determinada tensión, un duty, como decía Daniel, y ese duty lo ves después. O sea, una vez que ha sido procesado por la potencia, es decir, que esa escalón de tensión de duty con un determinado periodo se procesa por la inductancia, vos obtenés una determinada corriente, y ese proceso tarda un periodo, ¿se entiende? Ese retardo es lo que está modelando como esos dos retardos. El año pasado nosotros lo modelamos como dos retardos. Sí. Creo que ahora es igual, ¿verdad, Daniel? Ahora, en realidad, tenemos el retardo del rock, que sería medio retardo, y el retardo de adquisición, etcétera, que le asignamos un retardo completo. O sea, 1,5. 1,5. Perfecto. Sí. Bueno. Claro. ¿Vos, Sergio, estás grabando vos? Sí, señor. Me pidieron hoy que grabe, Buenísimo. ¿no? Vi un... Sí. Sí. Sí, genial. Después, al ratito, después te lo subo, che. Bien, genial. Una pregunta con eso que estaban hablando, Sí. justamente a lo que estaba llegando Sergio, es que el rock te provee medio periodo de retardo, ¿o no? Sí, pero es todo... Sí, Sí. Es como lo sí, mires correcto. y es como lo modeles. Claro. Estamos haciendo una super simplificación. Claro, ¿sí? o sea, en total sería 3 medios de pi, perdón, 3 medios de t en realidad. 1,5, claro. Sí.
Yo tenía bueno, no sé si alguien más sí, con esto, yo tenía dudas sobre los requerimientos. Básicamente, bueno, mi primera duda es sobre la tensión de las baterías BDC, que dice que te varía entre 46 y 54 volts. No entiendo eso cómo te afecta básicamente tu planta. Te ¿Viste? afecta. No lo veo en el bode, ¿viste? No me cambia. Es la ganancia del inversor, Lucas. Vos imaginate que en un momento, a ver, en todo momento vos querés estar listo para que, en todo momento, para aplicar 311 bolas a la salida, ¿verdad? Como pico, o valor nominal, como valor de continua, ¿sí? Ya sé que en el valor RMS es 220, pero no importa. Vos tenés que estar listo para todo momento aplicar 311, ¿verdad? Poder formar una determinada corriente que con ese desplazamiento produzca una tensión sobre tu carga equivalente a 311 pico, ¿sí? Perfecto. Ahora, lamentablemente, la batería no te provee 44 volt, 48 volt, no me acuerdo lo que Daniel puso en la hoja, estrictamente todo el tiempo, e invariante en el tiempo, ¿se entiende? Fluctúa, porque a veces se carga la batería y entonces hay un circuito externo que la está cargando, ¿sí? Y a veces está descargando la batería y quizás tenga un poquito menos de los 12 volts. Creo que este es un pack de baterías de 4 baterías en serie, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, 48. Claro, entonces capaz que en algún momento tienen 11,8. Más abajo de 11,8 hay que cortar las baterías. 11,9 hay que cortar las baterías. Y la tensión de carga de una batería es 13,4. 13,45 como máximo. Para no transformarla en un sólido, uno hace eso, ¿no? Para no ebullicer, hacer una ebullición del ácido. Entonces 13,4 por 4 es la máxima tensión. A ver cuánto da. Claro, bueno, yo por eso pregunté si además de la ganancia del circuito había otra ganancia. Claro, estaría faltando la ganancia del No es que del haya inversor. otra, no es que haya otra. Claro, la ganancia inversor es algo que vos tenés que estar preparado para el peor caso. ¿Sí? El peor caso cuando justamente estás en, suponete, por decir algo, no me acuerdo de los números que Daniel puso en el PDF, ¿no? Pero estás en 11,8 por 4, ¿no? Menos de 44 volts, menos de 48 volts, cerca de 44 volts. O sea, el problema se reduce a una planta cuya ganancia depende de la tensión de las baterías. Y como la tensión de las baterías varía, depende del momento Del en el que estado. estén controlando, entonces tienen plantas o casos de plantas extremos. Un caso donde van a tener la máxima ganancia cuando las baterías estén al mango recién cargadas, y otro caso donde van a tener la más baja ganancia, que es cuando las Exacto. baterías estén descargadas, que ya no les queda nada, a la Exactamente. menor tensión, que es el menor valor que les dimos de tensión, ¿no? Exacto. Perdón, pero esa ganancia que estás hablando es R0 sobre R0 más RL. No, Ah, por eso es porque otra ganancia por esa el. planta, claro, esa ganancia se refiere a la parte circuital solamente. Es Claro, decir, estamos dividiendo la planta total en dos, simplemente por una separación funcional, nada más. La planta, podríamos poner todo junto, la planta, ¿no? Pero por una situación funcional, dividimos la planta en la planta del inversor y la planta circuital. Entonces, la planta circuital es eso que discutimos hace unos minutos, y la planta del inversor es esta, donde aparece el ROC y donde aparece la ganancia Exacto. de la tensión de las baterías. Claro, eso es lo que yo estaba preguntando. ¿Cómo se calcula esa ganancia? ¿Cómo llegamos a esa planta donde es igual la planta del inversor es igual al ROC multiplicado por la ganancia por la tensión de las baterías? ¿Decís? ¿Esa es la pregunta? Claro, o sea, yo calculé ya, o sea, la transferencia del circuito y me falta
para sacar el G total, digamos, todavía sin el PID, obviamente, me Sí. falta la del inversor. Me estaría Sí. faltando. Esa es la que no sé cómo sacar. Esa es directamente la tensión de las baterías. Está marcado como Mu- BDC mu- en... Claro, multiplicado Claro. por el ROC. Claro, exactamente. Está Ah, marcado como tipo, es BSC. directo. Pero la ganancia es directamente, por ejemplo, 48. Exacto. Ah, está bien. ¿Puedo hacer una consulta Ah, con eso? pero entonces, o sea, digamos, perdón, ya te dejo. No, La transferencia total de la planta sería la o sea, sería la del circuito multiplicada por BDC por el retardo que te agrega el rock. Sí, Sí. pero, en un momento el circuito tiene una tensión, un BCC, como pone Daniel en el modelo. Y en otro momento tiene otro BCC. Vos tendrás que poner los dos modelos, es decir, el mismo modelo pero con un alto y un bajo, un máximo y un mínimo, como decía Daniel, para luego poder compensar el peor caso. ¿Se entiende? Sí, 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 perfecto. La Perfecto. BDC te referís, ¿no? Exacto, Ah, exacto. sí, sí. Perfecto. Mi pregunta iba con esto que acabas de decir vos. Perdón, Agustín. Uno normalmente en los ejercicios de control que hemos hecho en las guías hasta ahora, uno no lo hace porque no son prácticos, no son sistemas de verdad. Pero en un sistema de verdad tenés esta dualidad, que no hay una ganancia fija en general, no hay una alimentación fija, ¿sí? Siempre sucede esto. Listo, ahora sí. Agustín, ¿qué decías? Sí, no pasa nada. Con esto que estabas diciendo ahora recién. Yo tenía una pregunta. Entiendo muy bien cómo te varía el tema de las baterías a tu ganancia, pero que tenés dos casos extremos, a cuando Ujú. están lo más descargadas que pueden estar y los más cargadas que pueden estar. Eh, pero también tenemos variaciones en el tema circuital, en el el LDC. Sí, Eh, Nosotros tenemos que ver acompañado de las baterías, pues entiendo que sí, la batería tiene dos claros casos extremos, pero sí. capaz que no es lo mismo, o sea, no puedo decir que cuando mi R, mi L y mi C son lo más chiquitos que son, Coincido. eh, es Perfecto, medio otra lo cosa. Tengo entendiste que mirar perfecto. cuál es el caso, Exacto, o sea, y entre todas esas combinaciones, ahí voy a tener dos casos finales que digo, bueno, este es como exacto. el mínimo y este es como el máximo. Lo entendiste perfecto, bárbaro. Y mi pregunta es, porque vos que me confundiste, que recién A dijiste, ver. tenés que compensar el peor. No tengo que estar chequeando los dos, porque también tengo que cumplir una clase de sobretensión, por ejemplo, por decirlo así, ¿no? Entonces tendría que estar A ver, como como entre lo veo dos. yo, ¿no? Como lo veo yo, un Sí, sistema realimentado compensa las no linealidades del sistema, Agustín. Es decir, el sistema está realimentado. Entonces, a ver, como yo lo haría, ¿no? Eh, entonces, realmente, ustedes miren, si con un lazo les alcanza, buenísimo. Eh, yo tengo otra filosofía de laburo en este sistema, después de arrancar en haberlo. el peor. Claro, pero bueno, no No, quiero igual, influenciarlos, no quiero no, influenciarlos. igual por un lado, en el enunciado justamente, digamos, como un paso, primero porque los enunciados claramente son distintos, ¿no? Claro, Eh, y hay algunos enunciados que podrían ser satisfechos un único, lazo, con un único lazo. claro. Sí. Eh, este, y por otra parte, también está bueno que efectivamente tratemos de resolver el problema desde lo conocido, que es un único lazo, y advertir las dificultades o advertir que justamente, bueno, no podemos controlar. Y hay situaciones que efectivamente son así, que no podemos, con las herramientas que tenemos, no podemos lograr las exigencias de control que nos solicitan. Entonces tenemos que bien o recurrir a técnicas de control más sofisticadas. Por ejemplo, estamos viendo esta del doble lazo. Y hay otras mucho más sofisticadas,
que bueno, no entran dentro de las posibilidades de la materia que estamos dando, ¿no? Pero bueno, para que ustedes sepan que puede haber, hay todo un montón de técnicas que se podrían llegar a utilizar y que son más poderosas. Pero bueno, por eso, para resumir un poco la idea es, primero, que en algunos casos se puede resolver con un solo lazo. Y para todos los demás, bueno, está bueno hacer ese ejercicio, intentarlo con un solo lazo, ver que no se puede y entonces intentarlo con el doble lazo. Y ojo, puede haber casos donde ni siquiera con el doble lazo logran cumplir con los objetivos. Y en esos casos, bueno, harán lo mejor que puedan y no entrarán en norma, pero verán cuán cerca están de entrar en norma, ¿no? ¿Puedo hacer una consulta a eso último que está diciendo de los casos extremos? Porque, ¿viste? O sea, vos tenés que te varían la capacidad, la inductancia y la carga. Cada uno tiene máximo y mínimo, entonces serían 8 casos, ¿no? Y las Sí. baterías también. Son Sí, bueno, pero 16. con las baterías de última son dos cosas que te... Claro, ya pues que son sacás los dos dos variables. extremos. Claro, pues son Sí, 16 en son total. variables Pues yo más. las hice, así que. Sí, yo los hice. El tema es que las tengo graficadas, ¿no? En el bode. Eh, ¿Puedo compartir pantalla? Capaz es más fácil. Sí, claro. Sí. A ver. ¿Se está compartiendo? Ok, Sí, ahí viene. ahí. ¿No? Ahí se ven los bodes. Sí. Bien. Si lo pones más grande, mejor, pero bueno. A ver. Como no está... No, está bien. Cada uno de nosotros, sí. Tengo que cambiar diseño yo de pantalla para que sea en foco y ahí estoy. Sí, de acuerdo. Bien. Ahí lo grande. Bien. Acá uno de los casos extremos sería el de este más a la derecha, es más o menos dentro de todo visible, Ujú. ¿no? Ahora, el problema es en el que vendría a ser el otro extremo. Que acá ya tipo, se empiezan a cruzar, entremezclar, ya depende de la ganancia. Entonces no sé bien cuál elegir. Por ejemplo, yo separé, a ver, 3, que supongo que podrían ser, pero tampoco sabría bien cómo elegir entre esos 3. Es uno de los desafíos de este problema es justamente elegir adecuadamente los casos extremos. Es decir, ¿qué es un caso extremo? Claro. Obviamente un caso extremo será en función de, bueno, de los objetivos que yo tenga, de dónde estoy ubicado, es decir, ¿qué es el caso extremo? Aquel que me genera la mayor frecuencia de cruce por 0 dB, aquel que me lleva el mayor sobrepico a nivel frecuencia, ¿cuál? Bueno, de todas maneras, una pauta muy obvia, pero bueno, como para orientar, es, o sea, tengan en claro que por ejemplo, el PID que ustedes pongan tiene que ser capaz de cumplir las exigencias de control para todos los casos, ¿no es cierto? Entonces, ese es el punto, es decir, el PID más, más los diversos casos de planta, ¿sí? Los casos extremos, tienen que entrar dentro de la banda de especificaciones que yo acepto, ¿no? Entonces, tiene que entrar dentro de lo que es, tiene que ser estable, tiene que tiene que generarme para la frecuencia de 50 Hz, tiene que generar una atenuación aceptable, porque si para esa frecuencia la atenuación es muy elevada, se me sale fuera de la norma. ¿Se entiende? Sí.
Perdón, Daniel. Ahí, estando por encima de 20 dB en 50 Hz, ¿ya asegurás o igual tenés que ir a ver cómo responde temporalmente? Y con 20 dB estás en 20 dB es O sea, estaría en 10 10 veces de veces. 10 ganancia, veces es 10%. Entonces ahí estás, sí. Claro, sí porque en estás. 10 El veces 10%, me queda que G sí, por sí, H sobre 1 más G por H. Claro, claro. Está bien. Bien. claro, no sabía si eso alcanzaba o tenía que también hacer la respuesta, digamos, temporal. Ujú. Perdona, pero ahí no tendría que ser negativo, porque no tenés, o sea, G por H sobre 1 más G por H. ¿No es menos 20 dB? Claro, puede decir, no puede ser también positivo, es decir, puede haber alguien que tenga que para 50 Hz tengas una sobretensión, si estés por encima y estés sobre la joroba, digamos, que se presenta. Está bien, eso trae otros problemas porque ahí justo estás con los ángulos que están bueno, pero eh, digo, el G por H total puede llegar a ser mayor que 0 dB. No, ahí yo tenía una duda, ¿no? Porque eh, Perdón, tenía. para ser preciso con lo que digo, ¿no? Cuando estamos hablando, cuando estamos hablando de la, la ganancia, estamos hablando de la ganancia de lazo cerrado, ¿sí? Es decir, yo lo que quiero es que la ganancia de lazo cerrado tenga una atenuación que sea como máximo de 20 dB para la frecuencia de 50 Hz. ¿Por qué no más? Si yo tengo una atenuación mayor de 20 dB, entonces yo en la referencia le estoy poniendo, por ejemplo, 311 volt y a la salida, en vez de tener 311 volt, estoy teniendo... no, perdón, estoy diciendo cualquier cosa. Repito el concepto, pero bien. La transferencia, la ganancia, transferencia de lazo cerrado para 50 Hz tiene que ser tal que la ganancia en veces de 0,9, entre 0,9 y 1,1. ¿Le repito? O sea, tiene que estar en 0 dB, básicamente. ¿Tiene que estar en 0 dB? No es 0 dB, porque, qué sé yo, Perdón, es que claro, el BOD es otra cosa. Sí, el G por H, no. No. O sea, de sí. la lazo cerrado. Es la transferencia del lazo cerrado, es decir, G sobre 1 más G por H. Entonces, la transferencia del lazo cerrado del sistema, es decir, B0 dividido la referencia, eso tiene que darnos para 50 Hz entre 0,9 y 1,1. Con eso garantizo, con eso garantizo que estoy dentro de la norma, porque la norma me establece más o menos 10%. Claro. Yo en realidad lo que tenía la duda era sobre el THD, que vos lo modelás como una perturbación, ¿viste? Sí. Estaba analizando eso y no me queda claro si para atenuarlo tenés que. El G por H tiene que ser positivo o negativo en decibeles. Ok. Ahí tenemos dos casos. El caso de alta frecuencia, que siempre les va a quedar después de la frecuencia de corte, después del cruce por cero, siempre les va a quedar después de eso. Por lo tanto, van a tener un G por H, en ese momento van a tener un G por H que es menor que 1, ¿sí? Por lo tanto, la transferencia de lazo cerrado
Por lo tanto, perdón, por lo tanto, esperen un cachito. Eh, Por lo tanto, directamente a la salida tenemos la perturbación multiplicada por el G. No aparece G por H, porque G por H es mucho menor que 1. Entonces, directamente, el THD para alta frecuencia, en este caso para la frecuencia de perturbación, se multiplica por G y nos da la salida. Pero entonces tenemos que garantizar que ese G para la frecuencia que depende de cada uno, hay algunos con 20 kHz, otros con 10 kHz, otros con 5 kHz, bueno, que para la frecuencia que le dé a cada uno, esa ganancia G de J omega sea muy baja, 40 dB, menos 40 dB, por ejemplo. Menos 40 dB es 100 veces. Y acuérdense que estamos asumiendo que tenemos porcentajes de THD en el inversor PWM debido a la frecuencia de conmutación de 120 y pico por ciento. Entonces, atenuarla 100 veces es lo correcto, para que nos dé aproximadamente 1 y pico por ciento. Entonces, después sumado a algún por ciento que tengo atribuible al THD de baja frecuencia, entonces tengo un THD total aceptable, menor que el 8%. Perfecto, claro. O sea, a altas frecuencias sería a la frecuencia de conmutación, ¿no? 20 kHz, por ejemplo. Exacto, exacto. Conceptualmente tengo dos casos, ¿no? El THD de alta frecuencia y el THD de baja frecuencia. El THD de alta frecuencia se restringe, se limita solo a la frecuencia de switching, de conmutación, ¿sí? Y, en cambio, el THD de baja frecuencia está atribuido a un montón de frecuencias, de bajas frecuencias, yo diría todo el espectro que está por debajo de la frecuencia de corte. Entonces, de alguna manera, lo que uno busca es que el sistema atenúe las perturbaciones de alta frecuencia y de baja frecuencia. Las de alta frecuencia, la que me interesa es solo la de la frecuencia de conmutación. Y las de baja frecuencia es todo un rango de frecuencias. ¿Esa frecuencia de corte cuál es? No sé, no entiendo. No, la frecuencia de corte es la frecuencia de cruce por cero del sistema. Ah, Que perfecto. por otro lado no es neta, hay un conjunto de frecuencias de cruce por cero. Claro, o sea, para bajas frecuencias, ahí sí, la ganancia tiene que ser positiva. Para atenuar. Exacto. El G por H tiene que ser positivo, exactamente. Sí. ¿Puedo terminar la consulta que tenía? Sí, me acuerdo que te quedaste en el medio. Sí. Disculpa. Dale. Se sigue viendo la pantalla, ¿no? Mira, Sí, ahora en este bode. sí. Que mi duda es, ¿no? Porque acá serían los dos casos que estarían más a la izquierda, o sea, de un ancho de banda menor. El tema es que tengo, depende de la ganancia, serían iguales, ¿no? El cruce por cero. Ya acá, más a baja frecuencia, ¿no? La 3, la naranja, sería más desfavorable, pero es más estable a la vez que la 1, que el azul. Entonces no sabría bien cuál analizar como caso más desfavorable. Y vos tenés dos casos ahí. Vos tenés un concepto que es el problema de estabilidad. Y para analizar el problema de estabilidad, yo me pongo en el peor caso, es que es la curva azul. Una vez que analizo la curva azul, ¿sí? Y lo estabilizo, entonces veo qué frecuencia de corte tengo con el azul, pero sobre todo con el rojo, con la curva roja, porque esa es la que me va a dar la menor frecuencia de corte. Claro, el tema es que estas son las dos más desfavorables de las 8. O sea, las 8 que tengo son estas.
Ese es. A ver cuándo. Ahí va. O sea, estas son las 8. La de más, un caso extremo es esta azul, que no es la misma Sí, azul que antes. exactamente. Y el Esta es otro la caso 8. extrema es la más, esa que estás marcando ahí. Esta, Esa es la que es la que te va a dar la menor frecuencia de corte. aunque sea Y es estable, no importa. aunque sea estable. Es decir, vos vas a estabilizarlo pensando en el peor caso, que es esa. Y vas a, y bueno, y ahora vas a ver qué consecuencias tenés en el otro extremo, que es la de baja frecuencia. Ah, bien. En este caso, como está todo ahí medio mezclado, sería esta naranja. Sería la 3. Sí, esa naranja, sí. Ah, bien. Bueno, bien. Bien, tenía esa duda porque de las más de forward por izquierda me pasa eso que claramente había una que cortaba antes, pero otra que era inestable. Pero claro, la inestabilidad ya la analizo con la otra. Claro. Con esta. Bien. Mm, Eso era. Bien. Oye, gracias. Ya. Ahí dejé de compartir, ¿no? Sí. ¿Puedo hacer una consultita con el THD que estaban hablando antes? Sí. La perturbación. Entiendo lo que decís, que en alta frecuencia, en realidad es en la conmutación, que solamente en eso es donde yo quiero atenuar los armónicos, y en baja frecuencia es como un rango de frecuencia. Ahora, en ese rango de frecuencias, en baja frecuencia, lo que yo quisiera ver en mi bode es estar con una ganancia alta, o sea, con un 1 sobre H de por lo menos 40 dB. No vas a poder. Si podés, sí. Pero normalmente no lo lográs. Depende otra vez de los proyectos. Hay proyectos que por ahí sí pueden, pero en general ahí tenés, no tenés tan buenas atenuaciones. Pero por suerte, el THD de baja frecuencia no es tan exagerado como el de frecuencia de conmutación. Claro, en el caso de no lograrlo, como decís vos, eh, o sea, no tener una tan buena atenuación. Sí, ¿Cómo verlo? es más, probablemente a más de uno no solo le quede que atenúa poco, sino que incluso hasta amplifica Claro, ahí en bajas frecuencias. Entonces, bueno, por eso hay un poco hay que jugar para que esa atenuación o en algún caso amplificación multiplicada por un THD de aproximadamente no me acuerdo cuánto era, 1% o 4%, no me acuerdo bien. 4,4%. Bueno, eso, bueno, no debería amplificar. No debería amplificar porque si no, no les queda resto. Ustedes tienen que llegar al 8% como máximo de THD total. Entonces, supónganse que bajan 100 veces el THD de alta frecuencia, que les queda 1,2, este es 4,4, ya ahí están en 6,8, ya no tienen resto para nada. Entonces, por lo menos que no amplifique. Y claro, si atenúa, mejor. Y si atenúa a 40 dB, como empezaste a decir, buenísimo. genial. Y bueno, en el caso de alta frecuencia, como dijiste vos, ahí sí se puede manejar para intentar tener una buena atenuación. Sí, porque ahí, claro, porque ahí es más severo el efecto. Sí. Claro. Pero con respecto a eso, en bajas frecuencias, si G por H no es constante, o sea, antes de llegar al ancho de banda, ¿no? ¿Cómo sabes cuánto te está atenuando eso? Eh, es cierto que no te va a dar constante, pero bueno, habrá situaciones donde tenés una atenuación más grande, habrá otras situaciones donde tenés una atenuación menor y bueno, yo lo que esperaría es que por lo menos en todo el rango no haya amplificación.
Eso ya es algo aceptable, ¿no? Pero, o sea, Pero sí, amplificación. es cierto lo que vos decís, que es en realidad una transferencia que va variando con la frecuencia, ¿no? Y que en realidad va incrementándose con la frecuencia, sí, va incrementándose con la frecuencia. Y el peor caso, es decir, a muy baja frecuencia, realmente podemos tener una atenuación muy grande, pero a medida que nos acercamos a las frecuencias de cruce por cero o por esa zona, ahí la atenuación es cercana a 0 dB. O, Claro. como decía hoy, en algunos casos van a tener algunos que le da amplificación y van a tener que jugar un toque entonces para que no le dé esa amplificación. Pero ¿cómo sabes si estás amplificando si no está muy claro dónde están las bajas frecuencias? Porque vos me decís que todo lo que está antes del cruce por cero es baja frecuencia, entonces siempre estarías atenuando en ese caso. Estoy pensando, ¿eh? A ver, un segundito. Está bien, de acuerdo, pero a ver, el problema es el siguiente. No. Esperen, déjenme recordar un poquito, ¿eh? En realidad el problema que tenemos es que el resultado son frecuencias de corte o frecuencias de cruce por 0 dB G por H que están muy cercanas a la frecuencia de 50 Hz. Entonces, por ejemplo, les comparto pantalla y les muestro una situación cualquiera de algo que dio, ¿no? A ver. Esto es la atenuación a perturbaciones. Simplemente, bueno, en un programa de simulación, lo que hicimos es la transferencia de B de 0 dividido la perturbación, ¿no? Dividido la entrada de perturbación. Entonces acá vemos todo lo que es. Entonces vemos efectivamente que para muy bajas frecuencias, o sea que interarmónicos de muy baja frecuencia, tenemos grandes atenuaciones. Esto está en radianes por segundo, lógicamente, y 50 Hz creo que son 318 o algo por el estilo de radianes por segundo, o sea que estaríamos por acá. Ven la pantalla, ¿no? Sí. Bien, estaríamos por acá con 318. Lógicamente, 318 no es una perturbación, al contrario, 318 es... no hay perturbación en 318. Pero bueno, por debajo hay perturbaciones. Y después por encima tenemos la frecuencia de switching, ¿no? Pero bueno, entonces, por debajo de 318, es decir, estamos
más o menos por acá, a mitad de acá, a mitad. Bueno, en este caso tenemos una atenuación, en mi caso, este es un ejemplo cualquiera de los tantos que tienen ustedes. Bueno, acá hay una atenuación en este caso de casi 10 dB. Está atenuando 10 dB para el peor caso y después atenúa más. Esto sería aceptable. Y tengo otro caso que es este. Bueno, en este caso, bueno, este es otro caso donde tengo una atenuación también de alrededor de 10 dB, depende del caso justamente. Tenemos varios casos, como ustedes tienen, ¿no? Bueno, acá el peor, la atenuación a 300, repito, no nos interesa, pero atenuaciones a menores frecuencias se está atenuando. O sea, esto sería algo aceptable, esto que estoy mostrando, sea una figura o la otra. Puede ser, porque en definitiva tu pregunta fue conceptual, ¿no? Es decir, vos me estás diciendo, bueno, pero antes de la frecuencia de corte, G por H siempre es mayor que 1, entonces siempre voy a tener atenuación, y nunca voy a tener amplificación. Sí, básicamente eso, claro, Sí, cómo sí, puedo... sí. Sí, de acuerdo a mí, yo me quedé un poco con esta idea, donde tengo incluso amplificaciones acá, pero son amplificaciones a frecuencias eh, que no son los interarmónicos, no son los de baja frecuencia. Son de alta frecuencia, pero incluso una alta frecuencia que es mucho menor que la frecuencia eh, de, de conmutación. La frecuencia de conmutación, bueno, en algunos casos tienen 5 kHz, en otros 10, en otros 20, como decíamos, bueno, me fijo en el peor caso, 5 kHz. 5 kHz multiplicado por 6 te da 30 kHz, 30.000. 30.000 estamos acá. Y bueno, en un caso tengo solamente 20 de atenuación, ¿sí? O sea que en este caso... Pero bueno, pero no estoy respondiendo a lo que vos dijiste. Lo que vos dijiste está bien, de acuerdo. Entonces, ¿qué consideramos? No, está bien, está bien. Que está siempre No, atenuado, básicamente. ustedes lo que tienen que considerar, el concepto es este, que para mi frecuencia de conmutación tengo que tener por lo menos 40 dB de atenuación. ¿Mm? Que en este caso, por ejemplo, esta curva verde, si yo tuviera 5 kHz, esta curva verde no cumpliría. Y para el caso de baja frecuencia tengo que tener una atenuación que esté por debajo de los... Sí, esto está bien, por debajo de los 10 dB. ¿Sí? Es decir, de menos 10 dB para abajo. Y está bien, porque va a haber armónicos que sí, que solamente estarán... bueno, en este caso inclusive en 300 tengo mi frecuencia, o sea que habrá armónicos que están atenuados menos de... O sea, no llegan a atenuarse a menos 20 dB, pero los otros sí están claramente atenuados, por lo tanto voy a tener en definitiva un THD total atenuado de 20 dB para abajo, ¿sí? O sea que los 4,4% los voy a ver atenuados a 0,05%, pongámosle. O sea que esto está bien, ¿sí? Por ejemplo, una curva entonces como esta de atenuación cumple para lo que es baja frecuencia, y si tuviera 5 kHz, la verde no cumpliría para baja frecuencia y la roja sí. No cumpliría para esa frecuencia, para frecuencia de conmutación, pero la roja sí. Bueno. Algo que no entiendo es por qué a baja frecuencia un GH positivo significa que está atenuando la perturbación y a alta frecuencia un GH negativo significa que está atenuando. Claro, porque en realidad las perturbaciones yo las tengo antes del circuito, de la transferencia del circuito. Vamos a llamar G, vamos a llamar G sub
pese a la planta del circuital. Entonces, la transferencia entre la perturbación y la salida es GPC dividido 1 más G por H. Perfecto. ¿Qué es lo que está dibujado acá? Entonces, cuando G por H es mucho mayor que 1, o si quieren, cuando G por H es mayor que 1, y puedo simplificar el 1, me queda G de P sobre 1 más G por H, entonces me queda 1 sobre G del inversor por H. Y del controlador, ¿no? Y del controlador, perfecto, gracias. Entonces, si ese producto G del controlador por G del inversor por H es muy grande, entonces tengo estas atenuaciones que tengo acá. Perdón, pero tenés uno más. O sea, abajo tenés uno más G por H, entonces te queda uno sobre... No, porque estoy asumiendo que G por H es mucho mayor que 1. Ah, está bien, está bien. Perfecto. Y en el otro caso, en este otro caso, donde G por H de alta frecuencia, donde G por H es menor que 1, entonces tengo directamente GPC como la transferencia entre la perturbación y la salida. GPC solamente. Es decir, la transferencia de la planta circuital. Entonces tengo que lograr que esa transferencia de la planta circuital para los 5 kHz o los 10 o los 20 kHz sea por lo menos 40 dB. Menos 40 dB. ¿Está bien, Agustín? Claro, perdón. ¿Me puedes repetir? Sí, ese lo entendí. ¿Puedes repetir el primer caso? O sea, cuando G por H es mucho mayor que 1. Cuando Sí. G por H es mucho mayor que 1, entonces me queda el 1 no está más y me queda GPC dividido G por H. Y Sí. G es igual a G del controlador por G del inversor por GPC. Es decir, Sí. que me queda en definitiva 1 sobre G del controlador por G del inversor por H. Sí. Entonces, tengo que hacer que G del controlador por G del inversor por GPC, por H, perdón, G del controlador por G del inversor por H sean lo más grande posible. Claro. Claro. Para esas bajas frecuencias. Claro. Entonces, el tema es que ahí no puedes analizar a G por H, tenés que analizar G del controlador por el inversor Sí. por H. Sí, sí. Está bien. O sea, el tema es que eso hace muy complicado el problema, ¿viste? Porque, o sea, Claro. ya no puedo dibujar el bode de G por H donde tengo ya mis 16 casos. Además, tengo que fijarme qué pasa con el bode de GC por G del inversor por H. Sí. Es que probablemente en algún caso uno finalmente llega a situaciones de, bueno, lo estabilizo y logro alguna que otra ventaja para el peor caso y después verifico qué es lo que me da el resto, ya sea en perturbación como en ancho de banda, etc. Acá entran a jugar las simulaciones, es decir, yo siempre digo lo mismo, ¿no? No diseñen tipo, bueno, tire y pegue, es decir, bueno, le tiro con esto a ver qué da y bueno, si da, buenísimo. No, porque eso no
no sirve, no saben lo que están haciendo. O sea, tienen que hacerlo con criterio. Una vez que lo hacen con criterio, verifican que les dé bien y verifican, bueno, hacen con criterio, cumplen con criterio alguna de las situaciones, porque está claro, no pueden cumplir todas al mismo tiempo, no pueden diseñar con el cumplimiento de todas al mismo tiempo. Entonces, porque tienen muchos casos, etcétera. Entonces, por ejemplo, una sugerencia es que empiecen a cumplimentar lo que es inestabilidad en primer caso. Eso ya es bastante, ustedes lo saben, que lo están haciendo, eso ya es bastante limitante, ya no es fácil siquiera lograr estabilidad para todos los casos. Y una vez que, bueno, que avanzaron ese primer paso, ven cómo va quedando. Y bueno, entonces van ajustando, o si no les cumplen otras especificaciones, van ajustando las otras especificaciones. Perfecto. Otra cosa, habías dicho que a 50 Hz la ganancia a lazo cerrado tiene que estar entre 0,9 y 1,1. Exacto, exacto. ¿Por qué? Me Porque parece lo que muy restrictivo, ¿no? No sé bueno, pero tiene que ser así. Eso, según el proyecto, pero para muchos proyectos eso es efectivamente lo más difícil de lograr. Les iba a mostrar algo que era... Ah, efectivamente, lo que estamos diciendo es que yo lo que voy a estar haciendo, que la transferencia de lazo cerrado es obviamente lo que relaciona la salida con la referencia. La referencia se supone que es una senoidal de 50 Hz, ¿sí? De valor, bueno, de un valor X, no importa, de tensión, tal que 1 sobre H por ese valor me da entonces la salida, que tendría que ser 311 volt pico, ¿sí? La salida. Ahora bien, si yo hago todo ese cálculo y le pongo la referencia tal que la salida sea 311, pero tengo una atenuación de, por ejemplo, el 1% para la frecuencia de 50 Hz, ¿sí? Eso significa que cuando yo entre con los 50, la senoidal 50 Hz, voy a tener a la salida una senoidal que va a ser 0,99 de la que tenía que ser, de los 311, es decir, voy a tener una atenuación del 1%. Y si ahora la transferencia de lazo cerrado tenga, por ejemplo, sea de 0,8 para 50 Hz, y bueno, voy a entrar con mi senoidal de referencia y en vez de darme 311, me va a dar 311 por 0,8. Con lo cual, voy a salir de mi zona de norma, por lo menos la zona referida a clase 2 o a clase, perdón, voy a salir, solamente voy a cumplir, si es justo el 20%, solamente voy a cumplir con clase 3, pero no voy a cumplir con clase 1 ni clase 2. Ahora que lo pienso, en realidad, o sea, siempre, o sea, a esa frecuencia va a valer 1 sobre H la transferencia de lazo cerrado. Eso, o sea, y H es 1, o sea que te va a dar 1, básicamente. No, porque eso es cierto para muy baja frecuencia. Pero no. Lamentablemente está todo, viste que está todo medio cerca acá. Entonces, para los 50 Hz, tu frecuencia de corte va a estar cercana a 50 Hz. Va a estar por arriba de 50 Hz, porque si no, no lo cumplís ni loco. No va a estar por arriba de 50 Hz. Pero por ahí no está muy arriba. Entonces, está medio cercana, entonces efectivamente a 50 Hz
no tenés 1 sobre h, sino que tenés 1 sobre h con cierta atenuación. Ya empezó a atenuar. O sea, pero claro, mientras si G por H vale, por ejemplo, 10, ahí ya no estás bien, ¿no? No estás atenuando mucho. Pero es la transferencia del asesorado la que tenés que fijarte. Claro, claro. O sea, vos tenés ok, G sobre 1 más G por H. Si G por H vale Sí. 10, o sea, 20 decibeles, Sí. te queda 10 sobre 11. ¿Viste? Ahí ya Sí, está sí, bien, sí. ¿no? Claro. No te queda 10 sobre 11, sí, te queda 10, sí. Sí, te queda la ganancia que te tiene que dar dividido 11 en vez de dividido, no, es decir, en vez de quedarte 1 sobre h, te queda, sí, 1 sobre h dividido 11. Por 10 dividido 11, ¿no? A ver. No, 1 sobre h dividido 1,1. Claro, sí, algo así. Sí, No, pasa que, o sea, H vale 1, así que, o sea, bueno, está bien. G sobre Está 1 bien. más G En por vez de H es quedarte lo mismo 1, que... te queda, sí, te queda 1 sobre 1,1. Sí, 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 básicamente. Ya que tenés esa figura, ¿nos puedes explicar cómo es esto cómo nos fijamos que estemos dentro de ese error? No entiendo cómo calcular eso. En, eh, acá tengo dos conceptos de nuevo, ¿no? Un concepto de régimen permanente, que es esta parte, y un concepto de transitorios, que es esta parte. En el concepto de régimen permanente tengo que asumir que estoy entrando entonces con una senoidal de 50 Hz como referencia y tengo que salir con una senoidal de 50 Hz en la salida que tenga un error menor que el 10% o menor que el 20% en el peor caso si no lo puedo lograr y bueno, estaré en clase 3. Entonces, ahí, en esta situación, entra en juego el concepto de transferencia de lazo cerrado y de alguna manera relacionado esto con el ancho de banda del sistema de lazo cerrado. ¿Sí? De tal Claro, forma, sí, de tal forma que la atenuación en bajas frecuencias y luego viene la frecuencia de corte de la transferencia de lazo cerrado y después entra a caer, de tal manera que ese efecto sea tal que a 50 Hz, a esa frecuencia, es decir, 318 radianes por segundo, a esa frecuencia, yo tenga un TLC que tenga un error menor al 10%. Lo que acabamos de decir. Bueno, ese es un concepto. El otro concepto es, tengo perturbaciones. No THD. Tengo, por ejemplo, un cambio abrupto de la carga. Ese cambio abrupto de la carga genera una sobretensión o una subtensión. La genera, pero dura poco, porque es el transitorio que se produce después del cambio de carga. Durará algunos milisegundos. Entonces, el producto de esa subtensión por el tiempo que dura tiene que estar entonces dentro de mi zona de aceptable según la clase que tenga. Si es clase 1, tiene que estar dentro de estas líneas negras y dentro de esta línea azul inferior y de esta línea roja superior. Si tengo clase 2 o clase 3, bueno, estaré más relajado. ¿Mm? claro, eso es lo que... Esa era una de mis grandes consultas, que no entendía el requerimiento ese de cuando la carga
varía entre un 20 y 100%, un 100 a 20%. Eso ahora veo que tiene que ver con esto. No entiendo Exactamente. cómo verlo matemáticamente para que se cumpla eso. Al variar la carga, al variar la R de carga abruptamente, si vos lo diseñaste, hiciste todo el diseño, etcétera, y ahora vas a verificar, ya hiciste el análisis del bode, ya tenés el tema de las perturbaciones bien, el tema de la inestabilidad bien, el tema de la transferencia del lazo cerrado bien, ¿no? Que tienen todo eso tiene que ver con los bodes, ¿no? Bueno, ahora vas y haces una respuesta al escalón. Tenés que hacer una respuesta al escalón que imite a ese cambio del 20 al 100% o del 100% al 20%. Y esa respuesta al escalón que te da la salida te va a dar un sobrepico. Con un sobrepico con un tiempo determinado. Bueno, ese sobrepico con ese tiempo determinado tiene que estar dentro de esta zona marcada por la norma. ¿Cómo, parece algo tonto, pero cómo calculo esa respuesta al escalón? Simplemente poniendo, creo que hay algo más simple, ¿no? Que ponerlo simplemente en la transferencia y ver cuánto me da, o es eso básicamente. No, es eso, porque como te interesa el transitorio acá, entonces entra en juego toda la transferencia. Si te interesara solamente el régimen permanente, etcétera, bueno, ahí entrarías solamente con el error, con el error en régimen permanente y sería más fácil porque lo analizarías según el tipo de sistema, etcétera. Pero acá, como te interesa el transitorio, no estamos viendo el régimen permanente, sino el transitorio y el sobrepico que se produce en el transitorio. Entonces acá tenés que usar toda la transferencia de lazo cerrado, la transferencia completa, tal como es. Y bueno, y además, y tenemos que simular. O sea, básicamente tendría que calcular. Sí, no entiendo cómo hacerlo. O sea, lo estoy entendiendo conceptualmente, ¿no? Pero no entiendo qué cuenta tengo que hacer. No, en realidad tenés que evaluar, o sea, tenés que tener la transferencia del lazo cerrado y con la transferencia del lazo cerrado simular con una entrada del escalón. Claro, pero ¿y esa entrada? Porque, o sea, la referencia es 220. ¿Y yo cómo calculo, o sea, cuál es la entrada, ¿no? Porque, o sea, mi entrada ahora es como un cambio en Sí. la carga, ¿no? O sea, la pregunta tuya está relacionada con cómo interpretás o cómo pasás una caída de la carga del 20 al 100% a un escalón. Sí. Esa es la pregunta. Sergio, ¿vos estás ahí? Sí, señor, estoy acá. Vos eso lo tenés un poco más claro. No, pero no sé, estoy acá, pero ahí entendí. Pero No, recién no. ahora te metés. Pero recién ahora me estaban hablando de algunas cosas que, que bueno. A ver, perdón, Luca, estaba preguntando algo de cómo plasma esto a ecuaciones para poder diseñar. ¿Es eso? Básicamente eso, sí. Bueno, arreglate, macho, esto es problema tuyo, no es problema nuestro. Pero ya lo intenté, o sea, no lo estoy entendiendo cómo hacer esto. Hay de todo un poco, y yo creo que comparto con Daniel, digamos, acá hay un poquito de arte y un poco de ponerse en sacar ciertas condiciones, ¿sí? Lo que no te estamos dando acá son las condiciones que son necesarias para el diseño. Pero esas condiciones salen de poder ver el comportamiento, ¿sí?, de la planta, pero de manera dinámica. Lamentablemente esto no lo vas a poder absolutamente tener todo controladito. Esto no, ¿por qué? Porque no hay forma. Esto no queda otra que simularlo. Hasta que puedas plasmar algún conjunto de ecuaciones que digas, bueno,
lo mínimo que necesito para, no sé, ¿sí? Para establecer la tensión es que el capacitor sea tanto. Ah, perfecto, listo, ya tengo diseñado esto. Ah, bueno, para transitorios de tal valor para acá tengo que atenuar mi, mi- tengo que atenuar o tengo que tener tanta ganancia de tanto. Listo, eso ya lo tengo seguro. Y construir tu solución, ¿sí? A partir de un conjunto de cosas que vos ya tenés de alguna manera seguras, resueltas, en pinchar, digamos, de alguna manera en el bode. ¿Sí? No sé si me explico un poco, sin entrar tanto en detalle, porque justamente queremos que ustedes lo laburen y, por otro lado, son 15 ustedes o hay 15 respuestas distintas. Porque no todos los enunciados son iguales, ¿no? Yo tengo una respuesta, ¿no? Que no sé si está bien, que se me ocurrió. O sea, este error transitorio no es básicamente el sobrepico que vos tenés. Claro. Y nosotros tenemos tabulados para ciertos márgenes de fase cuánto es el valor de ese sobrepico. Según la clase, digamos. Según la clase del equipo. Según la clase de equipo. La clase 1, clase 2, clase 3. No, sí, eso sí. Ah. Pero en una de las clases, Sí. En la clase de precisión, me parece, había una tabla donde te decía el sobrepico que ocurría cuando tenías tales márgenes de fase, básicamente. O sea, en función del margen de fase que tenías, te daba el sobrepico. Uh-huh. Nosotros podríamos utilizar, o sea, poner un cierto margen de fase de tal manera que ese sobrepico no supere, por ejemplo, el 30% si fuera clase 1. Perfecto, sí. Está perfecto. Ese es un esquema. Eso es un método, pero ahora el tema es que el transitorio después... no va a tener que superar un determinado periodo que vos estás buscando, ¿sí? Ese transitorio. Pero eso lo vas a obtener probando, no te va a quedar otra que probar. Y probar en la simulación, me explico, ¿no? Dinámicamente. Claro. Porque claro, justamente no hay una manera de diseñar para tener un determinado transitorio. Eso es lo que yo estoy preguntando, claro, que no hay una manera directa de hago esta cuenta y digo, bueno, entonces esto ya me cumple con el transitorio. Exactamente. Está bien. Pero lo que sí es verdad es que, o sea, lo de la carga variando el 20-100%, o sea, tiene que ver con esto, con que no supere el error en el transitorio. Que no supere el error en el transitorio, claro, tal cual. Claro. Entonces teníamos un Simulink para corroborar el transitorio. A mí me gusta usar el Simulink. Uno de los chicos decía el otro día que o Daniel, que lo estaban usando también en este programa el Silab. El Silab anda bárbaro también, si no me equivoco. Pero voy a tener que poner este sistema a funcionar en un simulador y lo voy a tener que probar con distintos lazos hasta llegar a iterar y entender cuál es la dinámica para tener un comportamiento dinámico aceptable. Pero lo que yo no entiendo sería cómo traduzco este cambio en la carga al cambio a un escalón de tensión todavía. No.
no veo eso. Una solución posible que no te la puedo justificar es ponerle un escalón a la entrada, no una senoide, como es el caso normal, sino un escalón a la entrada de 311 volt que pase del 20% al 100% de 311 volt y entonces verificar qué sobretensión tenés debido al... Bueno, qué sobretensión tenés y cuánto tiempo. Claro, y, o sea, te entiendo lo que decís, ahora eso me parece poco justificable, porque un cambio en la carga no te va a hacer un increíble cambio en la tensión. O sea, hemos visto transformadores y viste, tenés una recta de carga que no es tan pronunciada. O sea, vos podés cambiar la carga y está bien, la tensión te puede caer un montón, pero no te puede caer tanto como un 100%. Sí, estoy de acuerdo. Esto es un planteo más vale conservador. Sí. Claro, sí, claro, conservador. Claro. Claro. O sea, otra podría simplemente lo que podría es ir directamente al transformador, cambiar la carga y ver de 20 a 100% y ver cuánto me cambia la tensión ahí. Y eso utilizarlo como escalón. ¿Lo puedes hacer en la simulación? No, o sea, pensaba hacerlo a mano simplemente, o sea, se me ocurrió recién. O sea, simular el escalón, sí, de tensión, pero el escalón de tensión que elijo yo sería el correspondiente a ir al transformador, poner los 311 y ver cuánto me varía la tensión. Sí. Lo que pasa que teóricamente vos te cambia la carga del 100% al 20% la resistencia y después que pasa el transitorio, ¿no? Lo que ocurre es que tenés una tensión que es prácticamente la misma pasado el transitorio. O sea, el problema es el transitorio. Ah, tenés razón, sí. Claro, eso es régimen permanente. Claro. Es para pensar. Sí, yo no lo tengo del todo claro, por eso, pero sí lo hemos abordado de esa manera, es decir, en forma conservadora, aplicándole entonces una tensión escalón, como les decíamos. Probablemente nosotros tengamos que profundizarlo, ustedes pueden también ver si se les ocurre algo. Claro, porque aún así, haciéndolo en Simulink, el cambio en la carga te hace un cambio en la planta. Sí. Entonces tampoco es fácil hacerlo. Exacto, por eso solo tiene sentido analizarlo en el régimen permanente, eso. Pero en el régimen permanente, por otro lado, si está bien diseñado, les va a dar prácticamente la misma tensión, es decir, no van a haber grandes cambios. Con lo cual, esa postura, esa hipótesis, digamos, no realmente no refleja el problema, ¿no? ¿Cuál hipótesis no refleja el problema? En realidad la que vos planteabas, esa de asumir el valor de
el comportamiento para una carga del 20% y después asumir o verificar el comportamiento por una carga del 100%. Entonces, esos dos comportamientos en régimen permanente nos van a dar muy parecido. Claro, claro. Sí, sí. Y por otro lado, no veo otra forma, porque analizar el comportamiento que de un transitorio, y estamos en la misma, es decir, justamente el otro extremo es decir, bueno, me estoy variando la tensión entre un 10 y un 20%, lo cual solo en el transitorio tiene algún sentido, ¿no? ¿Qué va a pasar? Vamos a suponer, ¿qué va a pasar? Estoy con una carga del 100% y bajo una carga del 20%. Es decir, tengo una carga que es R0 y después subo a una carga que es 5 veces R0. Abruptamente, en forma de escalón. Eso lo hago con la carga. ¿Qué va a pasar al principio? Al principio, cuando el sistema, que no reacciona, porque el sistema tiene una cierta lentitud para reaccionar, de pronto, yo que estaba tomando una corriente grande, y de pronto le estoy subiendo la resistencia 5 veces, entonces tiende a haber una sobretensión. Digamos, no es equivalente o similar o relacionado con, por lo menos para análisis solamente transitorio, a que yo haya aplicado un escalón y de pronto haya subido con el escalón del 20% al 100%. Eso solamente al principio, el primer golpe, digamos, el primer pulso. Después sí, después entra una dinámica que no es la misma, pero bueno, al principio sí. Pero bueno, estamos en un terreno un poco resbaladizo porque, bueno, digamos, la verdad que hay que trabajar un poco más. Bueno, gracias. Al menos una pista tenemos. Bien. Un problema de alguna manera abierto. Esto es un problema que si bien no tenemos una solución clara, tenemos una solución, si se quiere, como razonable, pero no debidamente justificada y, bueno, en definitiva, este es un tema abierto. Lo que le queremos decir es que no les tenemos una solución para ustedes. Es decir, con Daniel, Jonathan, hemos trabajado en una solución para este sistema de alguna manera. El año pasado hicimos otra solución, ¿sí?, que nos gustó y se la presentamos a los chicos y trabajamos en un proyecto el año pasado. Y ahora Daniel con la impronta metió a otra línea y estamos experimentando. Y está buenísimo porque justamente es así cuando uno desarrolla, ¿no?, una solución tecnológica, cuando hace algo. Y bueno, simplemente les tocó a ustedes ahora mostrarnos cuáles son las soluciones que ustedes encuentran. Y los métodos, que creo que es lo que yo le decía a Daniel, los métodos para probar esas soluciones son acá distintas, ¿sí, chicos? Y están en ustedes mostrarnos cuál es una mejor. Capaz que, no sé, Lucas hace una tan buena como la que hago yo, como la que hace Germán, y está perfecto. Está perfecto, no hay problema.
quizás no haya un óptimo, ¿sí? No haya un óptimo, no haya una respuesta mejor. No por lo menos con las herramientas que tenemos de diseño, lo que decía Daniel hoy, ¿no? Es que también se podría, por un lado está el diseño, por otro lado la simulación. Vamos a suponer que, bueno, que acá lo trabajo a nivel simulación estrictamente, es decir, diseño en base a todas las otras especificaciones, o en base a alguna de las especificaciones, otras de simulaciones, pero en este caso particular, bueno, hago una simulación, a ver, con todo lo que calculé y diseñé, ahora hago la simulación variando R, 20% a 100% o al revés. Bueno, yo no sé en qué programas eso lo pueden hacer. Eso no sé si Sergio vos lo podés ayudar. Simulink anda perfecto, nosotros lo hicimos en Simulink. Ah, bueno. Anda, Ok, listo. pero, me decían los chicos, no sé quién me lo dijo la semana pasada, que también el Que con Scilab también. anda bárbaro, no. Ujú. Creo que Jonas, se lo consulto a Jonas, que es Ujú. el que lo está usando mucho. Bien. El Octave no, porque el Octave no tiene Simulink. Ese es el tema. Sergio, Sí, ahora sí. tengo que ir a una reunión, ahora a las 10:45. Tranquilo. Chicos, yo, bueno, los abandono. Igual nos vemos el miércoles y seguimos Seguimos charlando. peleando esto. Nos vemos, hasta luego. Chao, Daniel. Chao, hasta luego. Chao, nos vemos. Chao, chao. Chao, nos vemos. Elegir la que puedas usar, ¿no? O sea, digamos, si es clase 1 mejor, pero si solo puedes clase 3 está bien. Sí, señor. Vos sabés que yo lo había pensado mal esto y Daniel me dijo que lo había pensado distinto. En la realidad, yo le explico cómo es en la realidad, lo dije el otro día. El fabricante se pone y dice, voy a fabricar un clase 3. 10 kilowatts, tanto, 10.001 watts, ya es clase 3, 5.400, bueno, lo que sea, es clase 2, clase 1, ¿sí? En función a la potencia, calcula absolutamente todo. El calibre de los cables que va a usar en el trafo, el tamaño del PCB, el tipo de llaves que va a poner, los tipos de sensores, todo. Toda la planta va en función a eso. Perfecto. Ahora, Daniel tiene otra impronta. Acá es distinto. Daniel dice, no, tenemos que probar. Si nos queda bien para clase 1, bueno. Y no funciona clase 2, es clase 1. Si funciona clase 2, pero no funciona clase 3, es clase 2. Si funciona clase 3, clase 1 y clase 2, es clase 3. ¿Se entiende, Lucas? Sí, perfecto. Es por decantación. Pero bueno, es porque estamos haciendo un mímico de la realidad, ¿no? ¿Tiene que ver con esto? Sí, decime. Ahí recién Daniel dijo, al principio nos dijo que la tensión pico de salida del inversor Sí. es BD sobre 2. Sí. Y yo tengo notado en la teoría que la B de fase eficaz es 0,53 por BD. No me queda claro cómo funciona la salida de la tensión. Si no me equivoco, él acá tiene un punto medio. Y vos tenés, si no me equivoco, BD sobre 2, ¿verdad? Ahora, este sistema es monofásico y no es un puente H. Es decir, es una rama. Entonces, vos cuando ponés la mitad de la tensión, ¿sí? Cerrás el circuito y cuando querés bajar la corriente, ponés la otra mitad de la tensión. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces vos estás trabajando con un trafo, que es el que te da, junto con una inductancia, que es el que te da la relación de conversión, de inversión entre tensión y corriente, y esa relación está dada a 311, que es lo que vos querés tener a la salida, dividido BD sobre 2. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? No, perdón, no entendí. O sea, ¿por qué hay un BD sobre 2 en la salida del inversor? No me quedó claro todavía. Claro, porque vos tenés es como que vos no tenés un puente H, tenés medio puente H. Como lo dibujó O sea, un Daniel. BD completo, digo, una batería completa, digamos. Claro, vos tenés la mitad, porque tenés Ah. un retorno en el medio, ¿sí? Son distintas topologías, pero si vos las estudias te dan
te dan un valor, te dan un, bueno, te dan un valor, digo bien. En este caso es justamente solo es la mitad de la batería la que está haciendo circular la corriente nada más. Porque después necesitas ese punto medio para hacer que vuelva la corriente, ¿sí? Vos querés una especie de triangular, ¿se entiende, Rodrigo? Sí, sí, está bien. Sí. Perfecto. Bueno, no es por eso nada más. La verdad, yo el año pasado lo di con un puente H. No es que quiera... Con el puente H es más flexible y ahí puedes aplicar más ganancia, aplicas toda la tensión de la batería. ¿Se entiende? Está bien. ¿Y eso? Acá te ahorras 2 llaves, pero usás... O sea, te ahorras 2 llaves, pero tenés la mitad de la tensión. Está bien, y no varía con el valor de MA porque dijo que era 0,86 el máximo. Claro, no, exactamente. Te explico. ¿Vos viste en electrónica de potencia el tema de modulación? Sí, Bueno, buenísimo. Entonces te recordarás que hay una especie de límite. No vamos a entrar en detalle, pero la idea es estar debajo del 0,90 para que ese límite no salga de un determinado esquema que haga que el sistema tenga una modulación no lineal. Queremos que la cosa sea más o menos linda y encima no deforme la forma de onda de salida, ¿se entiende? Entonces yo digo, le decía hoy a Germán, bueno, nos quedamos con el 0,86. O sea, el máximo índice es el 0,86 para nosotros, para que esté dentro de la zona lineal. está bien. Pero No, yo tenía eso. entendido que el MA cambiaba con la tensión. O sea, si varía el MA, varía la tensión a la salida del No, inversor. el índice de modulación no cambia con la tensión. No, digo, perdón, al revés. Ah, perdón. No cambia. Es decir, vos querés suponete que vos te estás repasado, estás recargado de batería, estás en el primer momento y no tenés carga. Entonces, a vos te conviene no modular las llaves, no meter tanta energía sobre la carga porque no la necesita. Y como vos sos el que gobierna la carga y el que finalmente establece la tensión, va a saltar todo por los aires. Entonces, vos modulás achicando. Pero ahí es cuando vos aplicás un índice de modulación más chico, un MA, lo que sea, 0,1 por decir algo, ¿no? Pero vos acá estás haciendo todo como que estás suponete en el mejor caso, ¿sí? Modulando bueno, está bien. al límite, digamos, de la modulación lineal. Bueno, está bien, buenísimo. Por ahora eso nomás. Gracias. Bueno. Cuenta mejor para estar más seguro y fíjate que esté el euro con 10. Sergio, te dicen que un depósito fue acreditado, ¿no? O si querés entrar a la cuenta mejor para estar más seguro y fíjate que esté el euro con 10. No, porque a veces, a mí me pasó que la primera vez que me pedían que mandara algo más. Por eso fíjate si está todo bien, para estar seguro. Entrar a la cuenta y fíjate que esté en el saldo un euro con 10. Después tiene otra pregunta con la perturbación, el ¿Qué? THD. Fíjate qué hacemos. Después cuando volvés de correr, ¿vamos a tomar algo? ¿Vamos a tomar una cerveza o no sé, le decimos a Darío, querés? ¿Está Sergio? Sí, señor, acá estoy. Ahí está. Estaba multi... No, que la teoría del inversor Sí, dice que el THD de tensión sí. será como mucho 50%. Será como mucho... ¿Y por qué lo dice eso, Rodrigo? A ver, explícamelo un cachito. Bueno, depende de MA y de MF, pero el máximo, mejor caso posible THD, 50% según la teoría. Lo tomo acá también en el problema como THD 50% en la perturbación. Bueno, dale. Yo hoy se lo decía al principio a Germán, me meto, sinceramente lo voy a leer. Por el momento me parece perfecto, mandale 50%. Pero quiero entender, yo también quiero entender de dónde sale ese valor que sinceramente... Sí, no, había un par de cuentas, fórmula de Bess, metía matemática compleja y sacaba un THD dependiendo de MA y de MF. Ajá. Pero para un MF fijo y un MA de igual a 1, porque varía mucho con MA, pero para igual a 1 te quedaba 50%. Bueno, está perfecto. Yo igual me voy a meter, prometido para el miércoles. Buenísimo, listo. Pero sí, me parece bárbaro. Dale, perfecto. Gracias. No.
Sí, señor, estoy. Es una consulta nomás, pero Contame. no me termina de cerrar bien que ya yo tomando los dos extremos aseguro que voy a, o sea, verificando eso, que me va a andar todo. O sea, mi duda es si yo al aplicarle el PID, por ejemplo, con los factores de amortiguamiento y demás, no puede Sí. ser que algo intermedio me dé un sobrepico mayor o, por ejemplo, un margen de fase muy al límite. No, Germán, porque en teoría, si vos tenés si vos tenés un modulador lineal, es decir, vos tenés un control lineal y estás dentro de la zona lineal, ¿sí? Y tenés una planta lineal al mismo tiempo, entonces se cumple. No hay manera que no se cumpla. O sea, yo puedo asegurar que si los extremos son Sí, señor. tan estables, o sea, lo del Sí, medio sí. es estable también. Exactamente. O sea, independientemente de la amortiguación que tengan y demás. Exactamente. Ahora, si la cosa no es lineal, por alguna razón, pero ustedes no están modelando algo que no es lineal, o si se quiere, vamos a decirlo de otra manera, estamos modelando algo que no es lineal, pero lo estamos modelando de manera lineal, justamente hacemos una representación lineal de lo que estamos haciendo, porque el retardo no es así como lo estamos operando, pero no importa, nos hacemos los crédulos y lo linearizamos de esta manera y hacemos tres medios, este año ustedes hicieron 3 medios del retardo, bueno, qué sé yo, y ya está. Bueno, si nos creemos eso, sí, no hay ningún problema, lo podés hacer con los dos valores límites. Está bien, perfecto. Porque ya estoy empezando a ver el PID, a ver cómo para armarlo y quería asegurarme de eso, ¿no? Perfecto. Gracias. No. Bueno, muchachos, estimados, bueno, nos vemos ¿les parece bien? Nos vemos el miércoles, ¿sí? Sí, yo voy a tratar de avanzar hoy un poco y... Dale, me parece bien. Yo mañana también voy a pedir una mirada a eso del THD, que me decía Rodrigo, que quiero verlo bien, y revisarlo de la solución del año pasado, a ver si les puedo, que es distinta a lo de este año, pero bueno, si de alguna manera les puedo tirar un poco más de luz, ¿sí? Como nosotros lo resolvimos el año pasado. Chicos... O sea, por ahora, Sergio, cortito nomás. La idea es primero analizar la estabilidad, ver que todos los márgenes de fase estén en orden, ver después, ya con eso ya nos metemos en las poner ganancias para el tema de las perturbaciones. A darle al controlador, claro, tal cual. Perfecto. Esa es la idea. Bien. Listo. Chicos, un abrazo. Nos vemos. Chao, gracias. No, a ustedes. Nos vemos. Chao. Chao, chicos.